Hemos llegado al sexto escalón en la escalera humilde de Cristo, de la mente humilde de Cristo. Y miren, ¿a dónde me los he traído? ¿En qué recorrido? Ahorita se los voy a enseñar. Pero si alguien necesita Biblia, allá atrás creo que hay, ¿ok? Pueden pedir y ahí se las pueden dar con mucho gusto. Déjenme ver. ¿Qué les voy a mostrar una cosita? ¿Por qué me los he traído aquí? ¿Y dónde me los he traído? Necesitaba borrar unas cosas porque, como saben, mi sobrino es artista, le gusta ser artista y dibuja en mi tablet porque me la pide prestada. Entonces ahí van a ver un montón de superhéroes que le gusta dibujar. Entonces por eso lo puse así. Va, miren, ¿qué hicimos? Comenzamos a hacer un recorrido en cuanto al crecimiento espiritual en la estatura de Jesucristo, ¿ok? Esto no es una imagen que adoramos, no es una imagen que nos postra, no, es una imagen de muestra. ¿Qué muestra qué? ¿Qué están viendo ustedes en ese cuadro? ¿Qué miran? El tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Con sus muebles. Aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, 4, 5, 6 y 7, porque son 2 arriba en el arca del pacto y en el asiento de misericordia. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Crecimiento a través de todo ese mapa. El tabernáculo de Moisés es un mapa que nos muestra el crecimiento desde abajo hacia arriba. Es decir, desde los pies de la estatura de la figura de Jesús, digámoslo, porque el tabernáculo, ¿qué dice Hebreos capítulo 9? Dice que el tabernáculo de Moisés fue hecho por manos, digámoslo así. Pero el tabernáculo celestial, que es Jesucristo, es un tabernáculo que no es hecho de manos humanas, sino es más perfecto. ¿Por qué? Porque todo lo que el antiguo enseñaba era una muestra, una sombra, tipo figura del Nuevo Testamento o del nuevo tabernáculo que es Cristo en nosotros. Digan amén. Ok, entonces, ¿qué pasa? El tabernáculo es un mapa de crecimiento. Ya aprendimos a crecer en el altar del holocausto. ¿Qué significa qué? Aprender a caminar un camino de sangre, es decir, agradando a Dios, ¿verdad? Caminando, no pisoteando la sangre de Jesús, sino caminar siendo perdonados, siendo lavados por su sangre todos los días, ¿verdad? Luego subimos al lavacro, ¿verdad? Y aprendimos a crecer en las aguas. ¿Qué es la agua? El agua, óigame. ¿Qué es el agua? Es la palabra de Dios, ¿verdad? El agua es la palabra. El agua también representa el espíritu. El fuego también representa el espíritu. Entonces estamos hablando de crecer en caminar como agrada al Señor, siendo limpios cada día, purificados por su sangre, purificados por el agua. Luego llegamos al altar de la oración, al altar del incienso, y ahí crecemos cuando aprendemos a orar. Hermanos, nunca dejamos de aprender a orar. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, infinito, no tiene fin. Puesto que no tiene fin, nunca lo vamos a poder agotar. No hay un punto en el que digamos, wow, ahora ya conozco todo de Dios. En el momento que usted piense eso, usted está equivocado. 1. 2, si eso llegara a ser posible, Dios deja de ser Dios. Porque Él es infinito. Y dice que sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. No puede entender usted a Dios. Yo no puedo entender a Dios. Entonces Dios lo que hace es irnos revelando poco a poco, paso a paso, granito a granito su naturaleza. Porque si no, no lo podríamos entender. ¿No voy a entender? Muy bien, entonces crecemos en la oración en el nombre de Jesús. Los 5 ingredientes del incienso, ¿se recuerdan? De la fragancia, del aroma. Luego crecemos en la palabra. Y ahí aprendíamos que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. También aprendíamos que la luz de la palabra hace entender al simple. ¿Se acuerdan de eso? Aprendíamos a crecer en el estudio de la palabra. Pregunta, hermanos, ¿cuántos leen su Biblia todos los días? Ahora voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos estudian su Biblia todos los días? No es lo mismo leer que estudiar. Ahora vámonos más profundo. Y eso nos lleva a la mesa de los panes. ¿Cuántos la leen todos los días? ¿Cuántos la estudian todos los días? ¿Cuántos la practican todos los días? Porque ahí está el meollo del asunto, hermano. Porque ya les he dicho, existe tal cosa como un ateo teólogo. ¿Sabían ustedes eso?
hay ateos o hay teólogos que son ateos y que estudian la Biblia desde una perspectiva histórica y conocen todo de Dios, pero son ateos. Entonces no existe tal cosa como decir es un creyente que ni ora ni lee la Biblia, entonces no es creyente. Así de simple, ¿verdad? Ya avanzamos sobre eso. Luego llegamos al arca del pacto y ahí es donde estamos estacionados. ¿Qué pasó ahí? Ahí vine yo y les dije, miren, vamos a abrir un mundo nuevo. Ese mundo nuevo se llama la mente humilde de Cristo. ¿Están ahí? Para comenzar esta mañana, vámonos por favor al libro de Isaías. ¿Por qué hice toda esta o este breve resumen? Porque si Dios permite, de aquí no nos vamos a detener en este tema, a menos que el Señor diga otra cosa, ¿verdad? Pasando por el sexto y el séptimo escalón, que a muy pocos nos va a gustar, porque hoy vamos a abrir el sexto escalón. ¿Y saben cómo se llama? Obediencia hasta la muerte. Y como les dije, eso no, a nadie le gusta oírlo. ¿Obediencia a quién? ¿Al pastor? No. ¿Obediencia a la pastora? No. A esto le tenemos que ser obedientes, a la palabra de Dios. Y el séptimo escalón se llama muerte de cruz. Si se dan cuenta, es un escalón que va en descenso, ¿verdad? Ahora déjenme arreglar esto y estamos listos. ¿Qué hemos hablado hasta ahora de esta mente humilde de Cristo en el arca del pacto, en su cabeza, en el ámbito de la cabeza? ¿Qué es? Si lo pueden describir fácilmente, la mente humilde de Cristo es la naturaleza humilde de Jesús. Eso es, la naturaleza humilde de Jesús. Y vamos a ver, mis queridos y hermanos estudiantes, cuáles son los peldaños o escalones que hemos visto hasta el día de hoy. El número 1 es perder ¿qué? Perder mi nombre. Todos tenemos un nombre, todos queremos tener un nombre y todo está en juego en nuestro nombre. ¿Usted quién es? Fulanito de tal, menganito de tal. Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe lo que yo gano. Usted no sabe mi lugar en el trabajo, no sabe la posición que yo tengo, es un nombre. ¿Quiere saber cuántos títulos tengo? Yo le puedo enumerar todos los títulos que tengo, le dice usted a la persona, ¿verdad? PhD. Por favor. Y cuando me haga la tarjeta de presentación, asegúrense de ponerle ahí licenciado, pastor, reverendo, doctor. Y si puede, al final, entre paréntesis, póngale profeta. ¿Qué es? Es un nombre. Y despojarse de nuestro nombre cuesta mucho. ¿Qué es que me quieran ver? Que quiero que me vean mi nombre. ¿Qué es que quiero que digan? Wow, el hermano, miren todo lo que, ¿verdad? Estamos contando el testimonio. Y ¿saben qué? Mi esposa contó eso no porque queramos dar lástima como iglesia. Ay, hermanos, regalen algo ustedes a la iglesia. No. Dios sabe que el Señor es bueno y nos ha provisto lo que hemos necesitado siempre. ¿Sabe por qué contamos eso? Porque es una bendición para nosotros, para cualquiera de nosotros, poder aportar algo para la casa del Señor. ¿Sí? ¿Y por qué decíamos, por ejemplo, pusimos el ejemplo de la familia Jovel, que muy amablemente prestó su batería durante todo este tiempo? Y Mike, su amplificador, este amplificador es de Mike. Ahora, ¿qué pasaría si anduviéramos buscando nombre todos y aquí le pusiéramos, aquí al amplificador, pertenece a Mike? No robarás. ¿O se imaginan que cada domingo, que por 5 años José Miguel trajo su batería, la armó, le pusieron un rótulo aquí? Jovel. Una placa de metal. Eso es porque nadie está buscando que su nombre sea conocido. Aquí el único nombre que debe ser conocido se llama Jesús. Estoy yo, no estoy yo. Esté la pastora, no esté la pastora. Esté cualquiera de nosotros, quien debe estar aquí es Jesús. Su nombre es el que debe ser conocido.
¿Me explico? Pero todos tenemos un problema con eso, porque todos tenemos orgullo en el corazón. ¿Sabe cómo sabe usted que no le gusta que no estén respetando su nombre? Fácil. Cuando no le dan el lugar que usted piensa que merece. Sencillo. Así usted sabe que es su nombre lo que usted quiere dar a conocer. Note y dése cuenta si está molesto por algo. A ver, hagamos un ejercicio. ¿Les parece? Porque yo estoy tratando, como les digo, de condensar todo para continuar en la línea en la que estamos. Pero hagamos un pequeño ejercicio. ¿Quién tuvo esta semana algo por lo que se molestó? Todos los días. No, solo uno. Piensen solo una vez, vaya. No les voy a pedir toda la semana. ¿Se enojaron por algo esta semana? Sí, molestó. ¿Por qué se molestaron? No me digan, no me respondan, por favor. Pero piénselo, medítelo y se va a dar cuenta que probablemente su molestia fue porque no le dijeron, porque no le dieron, porque no le avisaron, porque no. ¿Por qué? Porque ¿saben qué es el enojo? El enojo, ya aprendimos que es energía y todo eso, pero ¿saben qué es el enojo? Miren, es bien fácil entender. Uno pone un límite. Este soy yo. Y yo quiero que las cosas sean de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera. El enojo es cuando viene alguien y atraviesa este límite. O se sale de este límite. Eso es el enojo. Es cuando el límite ha sido pasado. Pero, perdón, al fin y al cabo, ¿saben qué es? Aquí tengo, gracias. Pero ¿saben qué es al fin y al cabo? Al fin es, las cosas no son como yo quiero que sean. El límite que yo puse lo pasaron. Dijeron, hicieron algo que yo no quería que hicieran. Mis hijos, mi esposa, mi esposo, mi jefe, mi trabajo. ¿Por qué nos enojamos? Porque hay un nombre que está en medio. Hay un nombre que está ahí que se llama yo, que está sentado en el trono diciéndole cómo todos tienen que hacer las cosas. Y si la gente no hace, y si los demás no hacen como yo digo, mi nombre se ve involucrado. Entonces la próxima vez que se enojen, acuérdense de la pastora cuando ella dice, ¿saben qué he aprendido a hacer yo? Dice ella, a decirle, Señor, ¿esto te enojaría a ti o solo me enoja a mí? Porque si es algo que solo me está enojando a mí y el Señor ni se inmuta, es mi nombre. Es mi reputación. A ver, esa otra pregunta. ¿Alguna vez los han difamado? ¿Alguna vez han hablado algo que es mentira de ustedes? ¿Y pusieron su nombre por el piso? ¿Cómo se sintieron? Marce dijo correctamente, ofendidos. ¿Por qué? Les voy a decir un consejo de oro. Preocúpense por lo que Dios piensa de ustedes. No se preocupen por lo que la gente piensa de ustedes. Que si a nosotros nos han dicho fanáticos, cuadrados, recalcitrantes, ¿verdad? Fundamentalistas. Uy, solo en la iglesia pasan. Uy, que no. Perdónenme, hermano, discúlpeme con todo el amor del mundo del Señor, se lo voy a decir, ¿verdad? A mí lo que me interesa es lo que Dios diga de mí, no lo que la gente diga de mí. ¿Sí está claro eso? Pero ¿por qué tenemos este problema? Porque tenemos una reputación que cuidar, un nombre que cuidar. Entonces miren pues, es difícil porque si lo piensan, este es el primer escalón apenas, y ya lo estudiamos en detalle, ¿verdad? No me voy a tener más tiempo en eso. ¿Cuál es el segundo escalón? Ser un siervo. ¿Y cuál es la palabra siervo en hebreo? Un siervo abad. ¿Qué significa la palabra abad? Ya se les enseñé. Un esclavo. Un siervo. Alguien que no es dueño. Y el principio más importante que tratamos acerca de ser un siervo es el siguiente. No he leído la Biblia, ya la voy a leer, no se me ha olvidado, ¿ok? Es el siguiente. Cuando usted nació, ¿qué trajo, hermano Alejandro? Nada. Hambre traía nomás. Si usted no trajo nada cuando nació,
¿Usted es dueño de algo? ¿Algo le pertenece? La casa que usted tiene le pertenece, usted la pagó, ¿verdad? ¿Sí la ha pagado? Bueno, de uno la están pagando. Viera, hermano, que no le ha comenzado a pagar. Bueno, la casa que usted tiene, el carro que usted tiene, usted lo pagó, usted es dueño del carro, ¿cierto? Pues legalmente sí. Pero el día de mañana arranca el carro y no le arrancó. Y el mecánico se rasca la cabeza, no sé qué tiene. Hay que cambiarlo, dice. Uy, que no que usted era dueño del carro, pues. Dueño de la casa. Bueno, si el Señor manda un diluvio, hermano, Dios no quiera, ¿verdad? Terremoto, esto, lo otro, se cae la casa. Pero pensamos que somos dueños de las cosas. Pero en realidad déjeme darles una noticia. Usted no es dueño de nada. Todo lo que tiene es prestado. Dios se lo ha encomendado, Dios se lo ha encargado. Porque bueno, que yo sepa, a los faraones los enterraban con un montón de joyas y las joyas servían para los ladrones después. ¿O no es cierto? Bueno, entonces el principio de ser un siervo es, si yo no soy dueño de nada, entonces ¿qué soy? Porque los dueños no son siervos y los siervos no son dueños. Aquí la cuestión es la siguiente, y se acuerdan de todas las lecciones que hemos visto de esto, ¿verdad? ¿Esclavo de qué somos? Porque no somos dueños de nada, entonces somos esclavos de algo. Hay algunas personas que son esclavos del dinero. Hay otras personas que son siervos de su trabajo o siervos de una persona, en el sentido de decir, dependen más de esa persona que de Dios. Ok, el peldaño número 3, ¿cuál era? Díganlo. ¿Y qué aprendimos aquí? No se acuerdan que aprendimos, ¿verdad? ¿Saben qué aprendimos? Cómo Jesús se hizo hombre para ser nuestro sumo sacerdote. Y como dice Hebreos, para poderse compadecer de nosotros. Para poder pasar por experiencia por donde nosotros hemos pasado y podernos entender. Número 4, ¿cuál fue? Muy bien. ¿Y qué aprendimos ahí? ¿Cómo fue? El ejemplo que Jesús vino a darnos al cumplir toda la ley en su condición de hombre. Y número 5. Muy bien. Ahora sí, vámonos a Isaías 57. Déjenme hacerles una pregunta. Si tuviéramos la oportunidad de escoger uno de esos escalones donde podríamos estar, ¿cuál escogieran? De casualidad no hay otra escalera, pastor. Un ascendente. ¿En serio? ¿Cuál de los escalones escogieran? ¿Quisieran el escalón de perder el nombre? ¿Quisieran el escalón de ser un siervo por amor? ¿Quisieran el escalón de aprender a tener semejanza de hombre como Jesús lo tuvo para humillarse y para poner nuestra vida por alguien más? ¿Quisieran la condición de hombre para dar el ejemplo llevando la ley, llevando esto, lo otro, el comportamiento? ¿O quisieran humillarse a ustedes mismos? ¿Quién da más? Ahora les tengo una noticia. Sí hay una escalera en ascenso. Y la vamos a aprender después de esto, probablemente. Pero esa escalera en ascenso, a ver, esta escalera en descenso es la escalera de la mente humilde de Cristo. La escalera en ascenso se llama la escalera de la confianza en Dios. Pero no pueden aprender a confiar en Dios a menos que caminen por esta escalera en descenso. No pueden aprender a confiar realmente en Dios si no aprenden esto. ¿Por qué? Porque se requiere humildad
para aprender a entender quién es Dios y quién soy yo. Y la confianza en Dios en realidad se resume en aprender a conocer a Dios. Ahora bien, Isaías 57, vamos a ver, leamos el versículo 15. Muy bien, ya saben, léanlo conmigo y bendigan al Señor después de leer este precioso versículo, ¿ok? Vamos, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Ser vivir. ¿Qué pasó? ¿Se quedaron cortos? Vale, pues está bien. Los entiendo. Anoten lo siguiente. ¿Por qué estamos aprendiendo esto? Quiero que vean acerca de la humildad de Jesús. Hoy vamos a abrir, como les dije, el 6º escalón. Y tenemos tiempo todavía, ¿verdad? El 6º escalón es el siguiente: la obediencia. Hasta la muerte. Entonces, el tema de hoy, si le quieren poner tema al mensaje, se llama la obediencia de Cristo. Anoten lo que les dije. Número 1, la humildad de Jesús es real y verdadera. No es una humildad fingida. A ver, ¿qué entienden ustedes por una humildad fingida? La diferencia o lo contrario a una humildad real, ¿qué es? Es una humildad fingida. Pero ¿qué es la falsa humildad? ¿Cómo describen ustedes la falsa humildad? La falsa humildad sería, miren, la verdad es que yo leo mucho de la Biblia y sé mucho de la Biblia, pero toda la gloria sea para Dios. Porque yo sé todas las respuestas a la Biblia, lo que la Biblia tiene, todas me las sé. Pero toda la gloria sea para Dios. ¿Saben qué es la falsa humildad? La falsa humildad es básicamente querer que me alaben sin decirle a la gente que quiero que me alaben. Que quiero que me admiren sin decirle a la gente que quiero que me admiren. Pero la humildad de Jesús es real, es verdadera, no es fingida. Número 2, su humildad es un ejemplo para nosotros. Número 3, su humildad nos da la oportunidad de tener una nueva comunión con Él. A ver, déjenme explicarles eso un poco. ¿A qué horas el hombre puede tener una relación profunda con Dios en su condición de hombre pecador, mortal e imperfecto? No puede. Dios habita en los cielos, en la eternidad, por encima de todo. Tomó una forma de hombre para venir a tomar un lugar que no le correspondía para poder tener comunión con usted y conmigo. ¿Está claro eso? Y número 4, la humildad o el lugar humilde es el lugar de habitación de Dios. Ahora sí, vamos a divertirnos un poco con este tema de la obediencia. Vámonos a Filipenses 2. Digo, vamos a divertirnos porque ¿saben qué? Se van a dar cuenta los horrores que nos cuesta obedecer la palabra de Dios. Vamos a tratar de entender por qué nos cuesta, ¿verdad? Vamos, leamos Filipenses 2:8, solo leamos el versículo 8, lo demás ya lo conocen, estoy seguro que ya se lo pueden de memoria incluso. Leamos el versículo 8 y ahora estamos en la obediencia de Cristo hasta la muerte. Lean conmigo el versículo 8, vamos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén.
Ahora, vamos a hacer algo. ¿Esto ya lo puedo borrar? ¿Ya lo copiaron? Muy bien. La palabra obediencia. Tracemos esa palabrita. Obediencia. La palabra obediencia en griego, cuando dice ahí fue obediente hasta la muerte, es la palabra 52-55. ¿Sí? Y esta palabra griega se lee o se dice hupeikos. Hupeikos en griego. ¿Ok? Anoten la definición y luego les explico qué es, por favor. Significa escuchar atentamente. Significa ser sumiso. Ser obediente. Esa es la palabra griego hupeikos. ¿Ok? Ahora en idioma hebreo. A ver si hay buenos estudiantes aquí. El pastor Carlos la semana pasada enseñó sobre una palabra que significa escuchar en hebreo. ¿Cuál es esa palabra? Shamah. ¿Hola? Shamah es escuchar con la intención de obedecer. Ahora les voy a dar otra palabra más en hebreo que se traduce también escuchar o obedecer. No es shamah. Esta palabra es kanah. Es la, anótenla, H3665. Les voy a dar las definiciones y luego lo vamos a analizar, ¿ok? Esta es caná, así como se oye, caná. Caná. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué es? Describan, por favor. Significa doblar la rodilla. Significa humillarse. Significa bajar. Significa estar en sujeción. Significa estar abajo y someterse. ¿Ok? Ahora, ¿por qué les di estas definiciones? Porque quiero que condensen en una sola definición lo que significa obedecer según la palabra de Dios y según el ejemplo que Cristo nos dio. Por eso estamos estudiando la obediencia de Cristo. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? La palabra obedecer en la Biblia, escuchen, tanto en griego como en hebreo, tanto shamah como caná, las dos palabras que les estoy diciendo en hebreo, quiere decir o da la idea, hermanos, de escuchar atentamente, oigan, escuchar atentamente y someternos a la autoridad. La palabra escuchar, obedecer, quiere decir sujetarnos o someternos a la autoridad y al control de alguien más. Entonces, hoy quiero darles una definición muy sencilla, pero que si ustedes abren su corazón, puede cambiar para siempre su forma de ver a Dios y su forma de caminar para Dios. ¿Lo quieren? ¿De verdad lo quieren? Vaya pues. Escuchen, obediencia no es otra cosa más que reverencia y respeto a la autoridad y la soberanía de Dios. Eso lo tienen que anotar, tienen que ponerle colores, tienen que ponerlo en grande. Escuchen, obediencia en la palabra o para Dios es reverencia y respeto, no irrespeto, sino espacio respeto. Reverencia, respeto por la autoridad y la soberanía de Dios. Ahora sí, ¿verdad? ¿Van entrando un poco más en el tema? Obedecer, según la palabra hebrea que leímos, cuando dice, fue obediente hasta la muerte. ¿Saben qué está diciendo según la definición que ustedes acaban de ver? Jesús dice, dobló su rodilla, se sometió, se sujetó, bajó, se humilló a sí mismo hasta el punto de morir por esa obediencia. Ahora bien,
Esto, queridos hermanos, nos lleva a un principio muy importante y muy difícil de explicar, de predicar y de enseñar, pero se los tengo que decir. La obediencia, en la mayoría de casos, requiere padecer. Es que yo sé que es un tema que no quiere la gente, pero ¿qué quieren que les diga? La Biblia lo dice. Escuchen, la clave para obedecer muchas veces está en entender que por obedecer voy a padecer. ¿Quieren que se los demuestre? Va. ¿Para cuántos es un gozo dar el diezmo? Es una bendición para todos nosotros poder, de todo lo que nos pagan cada mes nuestro jefe, ¿verdad? Nuestro trabajo, decirle: Señor, esta parte es tuya, Señor, te bendigo porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres santo, tú eres justo, tú lo mereces, te mereces más, Señor. Así venimos con esa actitud a diezmar, ¿verdad? Ahora, obedecer en el diezmo requiere un padecimiento. ¿Qué es lo que padece? Si lo ven en el término terrenal, padece nuestra bolsa. En el sentido de decir, el Señor se lo merece, Él es bueno y Él es justo y Él lo pide porque sabe que podemos vivir con el 90% y es bueno. Pero para el mundo afuera la gente es: ¿y para qué le dan el diezmo al pastor? ¿Para qué le dan el diezmo a la iglesia? ¿Por qué? Porque somos obedientes a la palabra de Dios. Y en términos naturales, nuestro sueldo se ve afectado por la obediencia que tenemos con Dios. Pero en el sentido sobrenatural, Dios nos provee mucho más abundantemente. ¿Lo están viendo? Obedecer casi siempre conlleva un padecimiento. Por ejemplo, si un papá le dice a su hijo: hijo, te tienes que entrar a las 5 de la tarde de jugar, y el niño es obediente, ¿sí? ¿Qué significa que el niño sea obediente y haga caso y se entre a las 5? Que tiene que dejar de jugar. ¿Me están entendiendo lo que estoy tratando de decirles? Siempre la obediencia conlleva una especie de padecimiento. En lo que sea. Voy a poner otro ejemplo. ¿Quiénes entran a las 8 de la mañana a trabajar? El hecho de que usted sea obediente y se levante a las 6 de la mañana, 5:30 de la mañana para cambiarse, para comer y para llegar a las 8 de la mañana, ¿qué significa para usted? ¿Qué padecimiento le tiene? Dejar de dormir. ¿Cuántos estudiaron en la universidad y les tocaba desvelarse para hacer tareas, para hacer exámenes, para hacer parciales? ¿Por qué hacían parciales? Porque tenían un mandato de hacer parciales y tareas. Eran obedientes. ¿Qué significaba para ustedes la obediencia? Desvelarse. Ahora, noten que lo que estoy diciendo no es una maldición obedecer. Estoy diciendo que para obedecer se requiere negarnos muchas veces a algo. O mejor dicho, todo el tiempo. Ahora bien, ¿por qué para Dios es tan importante la obediencia? ¿Por qué para Dios es tan importante que por obedecer tengamos que padecer alguna cosa? ¿Qué gana Dios con mandarnos a obedecer algo? Y que con esa obediencia yo sufra por otro lado en algo. Voy a ponerles un ejemplo. A ver si me contesta correctamente alguien. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos el día que Él estaba ascendiendo? Yo sé que leen la Biblia. ¿Qué les dijo el Señor a sus discípulos? Ajá, iba a preparar morada para nosotros. ¿Pero qué más les dijo? ¿Hola? ¿Qué dijiste? No. ¿Ah?
que se quedaran en Jerusalén. Ahora, ¿qué pasaba en Jerusalén? Si lo entienden bien, si se recuerdan. Ahí lo habían matado a él. Ahí estaban los romanos, ahí estaban los judíos, ahí estaban los fariseos, ahí estaban todos sus enemigos. Le digo, váyanse a Jerusalén. ¿Cómo así? ¿Por qué no les dijo, miren muchachos, ahorita que esto está serio, váyanse por favor por el lado de allá de Chipre? No, váyanse a Jerusalén, les dijo. Ahí van a recibir el Espíritu Santo. Ellos quisieron. ¿Y qué? Bueno, tuvieron que estar dispuestos a negarse, miren, a padecer de negarse a su propia seguridad por obedecer lo que Jesús había dicho. Pero aquí viene la otra parte. Aunque Dios nos pide, y para nosotros significa muchas veces perder comodidad, perder estatus, perder dinero muchas veces en el sentido natural que nosotros pensamos, obedecer a Dios trae como resultado la bendición de Dios. ¿Saben por qué? Ahora les voy a explicar por qué. Porque Dios nunca nos pide nada sin pensar en darnos algo mejor de lo que nos está pidiendo. Dios no es así. Piénsenlo. Piensen una sola vez en la que Dios les ha pedido algo y ustedes se lo han dado. Y no me dejarán mentir que Dios les ha dado algo mejor de lo que ustedes le dieron. ¿O es mentira lo que les estoy hablando? Dame tus hijos. No seas tú quien toma decisiones por él. Yo te voy a enseñar a criar a tus hijos. Y le damos nuestros hijos al Señor. ¿Y qué nos da a cambio? Hijos piadosos que aman al Señor. Dame el dinero, dice el Señor, ¿verdad? Provee para mi casa, provee para el necesitado, provee para el huérfano, provee para la viuda. Y es dinero que yo podría contar en mi cuenta, hermano, y en mi presupuesto mensual, pero digo, Señor, yo quiero obedecer tu palabra, entonces lo quito de mi cuenta y te lo doy a ti. ¿Y qué me da a cambio el Señor? Me bendice y no me falta nada en mi casa. ¿Sí me están siguiendo? Ahora bien, les decía, ¿cuál es el interés de Dios al mandarnos a obedecer? ¿Y por qué está interesado en hacerme pasar muchas veces por adversidades, por problemas, dificultades, para poderme bendecir en la obediencia? Es que vaya, aquí hay una cuestión y hay que ser muy claros. ¿A usted quién le dijo que como cristiano no iba a sufrir? Dígame quién le dijo a usted que como cristiano no iba a sufrir. Porque ese es el problema. Como yo pienso que no tengo que sufrir nada, no, ya Cristo sufrió por mí y no tengo nada que sufrir. ¿Cómo? O sea que usted piensa que el Señor sufrió él solito y usted bien tranquilo aquí. Él pagó el precio por los pecados, eso no lo pudimos pagar nosotros. ¿Me están siguiendo? Ahora bien, vámonos por favor a Hebreos, capítulo 5. Sé que lo que les estoy diciendo es una bomba para nuestro orgullo. Pero ¿saben qué? Así lo quiso Dios. Entonces, yo creo que ya lo agarraron. Yo creo que ya si se los digo ya están listos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Al hacernos pasar por la obediencia, y que la obediencia muchas veces significa padecimiento para nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué Dios está interesado en eso? Por lo que significa la palabra obedecer. Porque la palabra obedecer en hebreo significa doblar la rodilla, humillarse, someterse, sujetarse, ir al lugar bajo. Por medio de la obediencia, el Señor lo que hace es darnos una carretera, un camino para llegar a tener ese lugar bajo y tener una nueva comunión con Él. Es por la obediencia. Cuando Él da
un dictamen, su juicio, sus estatutos, sus mandamientos, lo que está esperando es que nosotros tomemos la actitud correcta, vayamos al lugar bajo y digamos: sí, Señor, me sujeto a lo que tu palabra dice. Sí, Señor, me someto a lo que tu palabra manda, porque quiero ser obediente a ti, quiero caminar en obediencia a ti. Y cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es tomando un lugar bajo donde tenemos una nueva comunión con Él. Lo contrario de la obediencia, ¿qué es? Desobediencia. ¿Y desobediencia qué es? Desobediencia es decir: yo no voy a tomar ese lugar bajo, yo no me voy a sujetar a eso. ¿Qué les dije que era la obediencia según la Biblia? Reverencia y respeto por la autoridad de Dios. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿cuál es la clave para aprender a obedecer, hermanos? Entender que vamos a padecer por obedecer. Y estar dispuestos a que voluntariamente tomemos ese padecimiento y amemos al Señor. Muy bien, Hebreos capítulo 5. Ya casi terminamos, hermanos. ¿Ya se quieren ir? Vamos al capítulo 5, ya les digo los versículos. Versículo 7. Del 7 al 9 vamos a leer. No, hasta el 10. Léanlo como voz de ejército, por favor, ¿verdad? No susurrado, no, léanlo fuerte. Vamos todos. Y Cristo... Amén. ¿Qué dice el versículo 8? No, espérense, tienen que detenerse en eso. ¿Cómo aprendió la obediencia? ¿Cómo aprendió la obediencia? Ay. A ver, Dios es omnisciente. ¿Saben qué es la omnisciencia de Dios? ¿Qué es? Todo lo sabe. Vaya, entonces explíquenme cómo la sabiduría, el verbo, vino a aprender algo. No, pues si la omnisciencia dice que lo sabe todo, pero ¿cómo vino a aprender algo? Era semejante al hombre, dice Mike. Ajá. Ajá. Él está aquí arriba. Siempre saben que les hemos mencionado esta palabra, el arriba, ¿sí? Jesús dijo: yo y el Padre. Díganlo, yo y el Padre. Va, ahora les pregunto, si Él era uno con el Padre, ¿quién estaba sobre Él a quien Él tuviera que obedecer? Él no debía obediencia a nadie en el arriba porque Él era uno con el Padre. Él aprendió obediencia como un nuevo camino, tomando un lugar con ustedes y conmigo, haciéndose menor, haciéndose más pequeño, por así decirlo, dejando su gloria y tomando una forma humana, limitada, mortal. Ahorita les voy a explicar por qué les estoy diciendo eso. Ahora bien, si el Señor fue capaz y estuvo dispuesto a dejarlo todo
para someterse a la ley de su padre, para someterse a la autoridad de su padre. Se los puedo demostrar con la vida. ¿Saben qué? Se los voy a demostrar mejor. Vámonos a Juan capítulo 4. No voy a alcanzar a dar todo lo que traía, ¿ok? Así que la otra semana vamos a seguir, si Dios permite. Juan 4. Juan 4, versículo 22, perdón, 34. Leamos desde el 33. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Amén. Ahora, ¿qué estoy tratando de decirles con eso? Miren, tanto en Juan capítulo 4, versículo 34, como en Juan capítulo 15, donde Jesús dice que Él guarda los mandamientos de su Padre, ¿qué nos está hablando? Nos está hablando que Jesús bajó de arriba en obediencia, ¿en qué? A doblar su rodilla para sujetarse a la autoridad de su Padre, para ser un ejemplo para nosotros, para poder venir y decir: miren cómo se obedece. Les voy a enseñar cómo se obedece. ¿Saben cómo se obedece? Se obedece con padecimientos y con gozo. ¿Me están siguiendo? Ahora bien, queridos hermanos, yo puse así, lo voy a leer así. Si Jesús fue obediente hasta la muerte, es decir, sin importarle que su obediencia lo llevó a morir, eso significa que fue obediente hasta la muerte. Hay grados de obediencia. Hay personas que son obedientes en cierta parte, en cierta medida. Bueno, de 5 cosas que me dijeron, 4 hago y 1 no hago. ¿En qué nos vuelve eso? ¿En qué nos vuelve eso? En desobedientes. Pero bueno, dice que Jesús fue obediente hasta la muerte. ¿Qué significa eso? Que el precio que él tuvo que pagar por su obediencia fue a morir. Ahora bien, les decía, si el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, ¿verdad? Jesucristo, fue obediente en todo a su Padre hasta la muerte, hermanos, ustedes y yo, ¿somos más que Jesús? ¿O pensamos que somos más que Jesús? Ahora les cambio la pregunta. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer a nosotros? Bueno, es que está fácil de entender. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado era uno con Dios, bajó, descendió y se sometió a todo en su Padre, a todo su Padre, a todas las leyes de su Padre, a todos los mandamientos de su Padre. Lo guardó, lo amó, caminó, y la voluntad del Padre era su alimento. Pero ustedes y yo, que el Señor nos dice: hagan esto, hagan lo otro, vayan aquí, ¿lo hacemos? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Que acaso somos más que Jesús? Él, siendo lo que era, fue obediente hasta la muerte. Nosotros, siendo lo que somos, no somos obedientes, pero ya no digamos a la muerte, hermano. Entonces, les voy a hacer una pregunta y con eso voy a terminar. ¿Cuánto cuesta su obediencia delante de Dios? ¿Escucharon? ¿Cuánto cuesta su obediencia delante de Dios? Porque lo que acaban de leer en Hebreos es lo siguiente: Jesús padeció, sufrió, murió, y su obediencia fue perfeccionada. Él no vino de desobediencia, pues.
No es que viniera de desobediencia, es que su obediencia fue completada en experiencia. Pero su obediencia fue perfeccionada porque padeció, y padeció con gozo. Ahora yo quiero dejarles esa pregunta a cada uno en su corazón esta mañana. Hermanos, ¿hasta dónde llega su obediencia? ¿Hasta dónde llega su obediencia? ¿Hasta dónde llega tu obediencia? ¿Hasta dónde? ¿Hasta la muerte? ¿Mi obediencia llega hasta la muerte? ¿Su obediencia llega hasta la muerte? Y, ay, hermano, a mí nadie me mata. Bueno, ¿está seguro de eso? ¿Quiere que le diga algo? ¿Obedece usted hasta la muerte de usted mismo? ¿Obedece usted a Dios, a su palabra, hasta la muerte del yo? No, es que allá no me gusta, hermano. Allá no. Allá lo pienso, hermano. Allá no. No. Allá donde ya me piden que yo obedezca, dejando de lado lo que a mí me gusta, allá no me gusta. No. El Señor me ha dicho que tengo que amar a mis enemigos, pero no, allá no llego, pastor. Tengo que perdonar a los que me ofenden, pero hasta ahí ya no. No, ya hasta yo no llego. Obediencia hasta la muerte. ¿Hasta la muerte de qué? Bueno, no morimos físicamente en este sentido, probablemente, pero sí morimos a nuestro yo. Pero sí morimos a nuestro orgullo. Sí morimos a nuestros deseos. Pregunta, ¿hasta dónde llega su obediencia? ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces, y ¿qué hora es? ¿Alguien me puede decir la hora? 12. ¿Ya se quieren ir? Normalmente lo saco a la 1. Es que si me dan tiempo les doy 5 minutos más. Necesito decirles algo. ¿Ok? A ver. Esto lo dijo la hermana Hicks en un mensaje que estuve estudiando para esto y que lo quiero decir a ustedes como ella lo dijo porque me impresionó. ¿Saben qué requiere la obediencia? La obediencia a Dios, a su palabra. Uf, qué difícil, hermano. ¿Saben qué requiere la obediencia a Dios y a su palabra? Mantener y no vender su relación con Dios. Es que se los tengo que explicar bien, por eso les dije que me dieran 5 minutos más. A ver, ¿a qué fue obediente Jesús? A la palabra, ¿cierto? A los mandamientos de Dios, ¿cierto? A lo que el Padre le había encomendado hacer, ya lo leímos, ¿verdad? Él vino a hacer la obra del Padre. Él vino a cumplir lo que su Padre le había dicho que cumpliera. ¿Me están siguiendo? ¿Obediencia a qué tuvo Jesús? Escuchen, fue obediente en no vender y no cambiar su unidad y su relación con Dios por nada. Entonces, ¿qué es la obediencia? La obediencia es poner mi mirada en mi relación con Dios y no cambiarla por nada, ni por nadie, ni por ninguna circunstancia. ¿Sabe cuándo van a empezar a caminar en obediencia? Cuando digan, mi relación con Dios es más importante, mi relación con Dios es más importante, mi comunión con Dios es más importante, mi camino delante del Señor es más importante. Entonces empiezan a caminar en obediencia. ¿Y saben qué? Los padecimientos, los sufrimientos, lo que pierdo, lo que ya no gano, lo que ya no tengo, no me importa, porque lo que yo quiero es tener una relación con Él. ¿Qué fue lo que hizo a Jesús obedecer a su Padre en todo tiempo? Una relación de amor con su Padre. Entonces, 2 más 2 son 4. ¿Por qué no obedecemos a Dios? Porque no tenemos una relación con Él.
el resultado de todo el mensaje, de toda esta prédica, de todo el camino, de todas las matemáticas que hicimos, de todo lo que vimos, y la obediencia hasta la muerte, y la muerte y la palabra que significa caná, ¿verdad? Y doblar la rodilla y postrarnos y someternos, y la palabra griega es el siguiente: obedecemos a Dios cuando tenemos una relación de amor cercana con Él. Entonces me importa guardar sus mandamientos. Entonces me importa caminar en su ley. Entonces me importa hacer lo que a Él le agrada. Pero si usted no ama al Señor y si usted no tiene una relación personal con Él, perdóneme que se lo diga, pero usted va a vender cualquier mandamiento del Señor por un plato de lentejas. Mire, aquí tenemos que ofrecerle, va a ganar más. De verdad. ¿Y qué tengo que hacer? Solo no diga. ¿Verdad? No se preocupe, mire, va a ganar más. Lo único que tiene que hacer es venir de sábado a domingo a trabajar. Pero ya trabajo, sí, de lunes a domingo va a trabajar, pero va a ganar más. Entonces, ¿qué hacemos? Vendemos nuestra relación con Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que venir a la iglesia es una relación con Dios, pero es parte importante. Entonces, resumen, queridos hermanos, obedecer significa doblar la rodilla, someterse, sujetarse, humillarse, tomar el lugar bajo y estar dispuesto a padecer. Pero no se sientan mal, no se preocupen, que ese padecimiento los va a llevar a un lugar donde Jesús ya pasó y donde ustedes van a encontrar una nueva porción de Jesús, porque cuando lleguen a ese lugar bajo y estén padeciendo y estén sufriendo injustamente, probablemente se van a encontrar con que Él está ahí y Él les va a decir: yo ya estuve ahí, yo te entiendo, yo te fortalezco y yo te voy a enseñar a pasar por esto, y tu obediencia será perfeccionada. Tu obediencia va a ser perfeccionada. ¿Por qué? Porque Dios ama y habita con los humildes. Entonces, ¿qué es la obediencia de Cristo? Es el ejemplo más grande que tenemos sobre cómo cuidar nuestra relación con Dios. Si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra, le dijo. Escrito está, ¿verdad? Al Señor tu Dios servirás, adorarás y a Él servirás. Ahora, lo interesante de eso es que en la tentación que el diablo pretendió hacerle a Jesús, no se dio cuenta que la palabra no estaba solamente en la boca de Jesús, sino en el corazón de Jesús. No es que llegó muy tarde, es que nunca tuvo oportunidad, porque la relación que Jesús tenía con su Padre no le iba a vender por nada. Entonces, ahí les dejo el encargo. ¿Saben cuál es el encargo? Trabajen en su relación con Dios. Yo no puedo producir obediencia en ustedes. Ustedes no pueden producir obediencia. Yo ni siquiera puedo producir obediencia en mi esposa, ni ella en mí. Lo único que puede producir una obediencia real, genuina y humilde es tener una relación personal con Jesús. Si usted no la tiene, déjeme decirle algo, difícilmente va a obedecer. Y yo sé que todos lo anhelan, ¿verdad? Todos lo desean. Todos quieren ser obedientes a la palabra de Dios. Alguien podrá decir: uy, los están adoctrinando para hacer caso. Bueno, la única doctrina que tenemos se llama la Biblia. Son 66 libros que nos muestran a la persona de Jesucristo. Su ejemplo, su amor, su misericordia nos basta porque nos cambió la vida. Entonces, a mí qué me importa que me vengan a decir loco. Para los que se pierden es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Así que obediencia, ¿a qué? A la palabra de Dios. Obediencia, ¿a qué? A nuestra relación personal con Jesús. A no cambiarla por nada ni por nadie. Así que, hermanos, de la misma manera en que se han emocionado por todo, les pregunto: ¿hasta dónde llego a su obediencia? ¿Hasta qué grado, hasta qué nivel, hasta qué ámbito llega su obediencia?
porque en esa misma medida les diré hasta dónde llega su relación con Dios. ¿Hemos aprendido algo hoy? ¿Qué les parece si bendicen al Señor y le dan un aplauso a Jesús? Gracias, Señor. Pónganse de pie y vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Gracias hoy por lo que hemos aprendido en este lugar, Señor, en esta hora. Te bendigo.